Vamos a empezar la clase 2 de renal y vamos a ver el tremendamente importante famoso tema del clearance renal, ¿ya? ¿Alguien sabe lo que es el clearance renal? El aclaramiento renal. ¿Y qué significa? Como la velocidad con que pasa un volumen por una zona, en el caso del tibio. Ya. Una sustancia con la que se... Tibio. ¿Alguien más? Falta un poquito. ¿Es la velocidad de eliminación de una sustancia? Pero falta por unidad de tiempo. ¿O no? Es que sí, velocidad. Cuando uno habla de velocidad tiene que ver factor tiempo o distancia también. Tiempo o distancia, claro. Esta es una velocidad en el tiempo, ¿ya? En la rapidez con que, pero el concepto más correcto sería, es el porcentaje de plasma que se libera 100% en una unidad de tiempo, de esa sustancia. Por ejemplo, si dijéramos que tiene un clearance igual a 1, significaría que es 1 ml por minuto de plasma que se libera 100% de esa sustancia. Si tiene clearance igual a 1 ml por minuto. Si tiene clearance, por ejemplo, de 100 ml por minuto, significa que esa sustancia, 100 ml de esa sustancia, son retirados del plasma en un minuto. Ese es el concepto. ¿Ya cuánto de una sustancia yo retiro del plasma en un minuto? Y ese es el mismo número. O sea, si el clearance es 50 ml son liberados 100% de esa sustancia en el plasma. ¿Ya? Ese es el concepto de clearance. Y por lo tanto, es un concepto que estaría, el clearance va a aumentar o va a disminuir en una insuficiencia renal, por ejemplo. Cuando el riñón deja de funcionar y es insuficiente, ¿qué debería pasar con el clearance? Disminuir. El clearance va a disminuir porque va a tener menos capacidad de aclarar, de limpiar, de sacar una sustancia del plasma. Hasta que en algún momento va a tener capacidad igual a 0 y no va a poder sacar nada del plasma. Ese sería un riñón que ya es 100% insuficiente. Y ese riñón simplemente hay que sacarlo, no tiene función, ¿ya? Hay que hacer diálisis o hay que trasplantarlo, ¿ya? Cosas así. Ya. Entonces vamos a partir con la parte práctica, o sea, la parte, me refiero más formal, ¿no es cierto? Aquí están las unidades, lo que vamos a ver el concepto de clearance, vamos a ver también lo que es el flujo sanguíneo renal y qué significa la tasa de filtración glomerular, ya que es el indicador por excelencia de la función renal, la tasa de filtración glomerular. Entonces, al finalizar esta clase, ustedes podrán aplicar el concepto y la fórmula del clearance renal para inferir el manejo renal de distintas moléculas. Podrán relacionar la tasa de filtración molecular con las fuerzas de Stalin, ¿ya? Porque evidentemente también aquí están las fuerzas de Stalin involucradas. Y también vamos a entender el clearance de creatinina como un indicador también de la función renal, ¿ya? El clearance de creatinina me permite inferir la tasa de filtración glomerular de esa persona, ¿ya? Por ejemplo, acá también hay otra cosa que permite inferir, que sería la creatininemia, pero en ese caso las relaciones son al revés que con la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Perdón, con el clearance, son al revés. ¿Por qué? Porque si una sustancia, por ejemplo la creatinina, es aclarada normalmente cerca de 1 miligramo por decilitro del plasma, ¿no es cierto? Se mantiene con esa concentración, significa que el riñón estaría funcionando bien, ¿ya? Cuando tengo 1 miligramo por decilitro de creatinina circulante. Pero si tengo 2, 3, 4, 5 miligramos, si aumenta mucho esa cantidad, significa que el riñón está funcionando mal porque se está concentrando la creatinina en el plasma, ¿ya? Y ustedes en clínica lo van a usar muy comúnmente, van a pedir y van a hablar de la CREA. ¿Cómo está la CREA del paciente? Y el paciente, supongamos que está teniendo un aumento de la falla renal. La falla renal está aumentando. ¿Qué va a pasar? La creatininemia va a empezar a aumentar. Ayer estaba en 1,2, hoy día está en 1,5. Ya, veamos a la tarde. En la tarde va a estar en 2. Hay un aumento, hay una progresión de la enfermedad renal, porque está aumentando la concentración de creatinina en el plasma. Pero, además que aumenta la creatininemia, la tasa de filtración glomerular tiene que ir bajando. Es como inversamente proporcional, ¿ya? Entonces, al finalizar esta clase también vamos a estimar
la tasa de filtración glomerular utilizando la creatinemia. Y esta creatinemia se puede medir directa o indirectamente. ¿Ya? Perfecto. Y después podemos relacionar la tasa de filtración glomerular con insuficiencia renal aguda o crónica. ¿Ya? Ya. Pero para empezar, lo que primero que vamos a hacer es vamos a mostrar las abreviaturas que se usan en fisiología renal. ¿Ya? El C sería el aclaramiento o el clearance, que está en ml por minuto. La concentración en corchetes, ¿no es cierto? Paréntesis en corchetes, y una O significa la concentración urinaria de una molécula. Aquí el paréntesis en corchete con una P significa la concentración plasmática de una molécula y así sucesivamente. Cada uno de estos acrónimos significan algo. Y el valor que aparece aquí es el valor normal. Por ejemplo, tasa de filtración glomerular, 120 ml por minuto. Ya, ¿esto qué significa? Significa cuánto plasma es filtrado por minuto en el riñón. ¿Cuánto plasma? Y esa tasa considera los dos riñones. Ya no es la tasa de filtración glomerular de un solo riñón, sino que cuando usted ve el número, significa los dos riñones. ¿Ya? Los dos riñones están aportando. Por lo tanto, si yo le preguntara por un riñón, me tendría que decir la mitad, 60. ¿Cuánta filtración tiene un riñón? 60. Y eso sería lo normal. Pero uno nunca habla de un riñón, siempre habla de los dos. ¿Ya? Perfecto. Profesor, ¿Y? ¿qué pasa cuando, por ejemplo, llega una persona y le hacen como, no sé, le sacan un riñón por algún trasplante o falla ese riñón? ¿La tasa de filtración de glomerular del otro aumenta o se mantiene en 60? Aumenta. Porque el riñón que queda se hipertrofia, se agranda. Ya por varias razones. Primero, porque voy a tener una necesidad mayor de filtración en mi cuerpo. ¿Ya? Entonces van a haber algunos mecanismos que van a hacer que el riñón, en cierta forma, trate de compensar esa función y va a ir a haber una cierta arquitectura de que el riñón permite de alguna forma tener una tasa de filtración glomerular, si bien es cierto, no normal, pero mayor que la que tendría solo. ¿Ya? Eso está descrito. Entonces, va a caer la tasa de filtración, pero no va a estar en un nivel de insuficiencia renal, por ejemplo, ¿ya? Sino que el riñón es capaz, uno solo es capaz de mantener el aclaramiento normal, ¿ya? Uno solo. Y eso es lo que hablaríamos también de que sería como una especie de reserva anatómica en ese caso, también, ¿ya? Gracias. Ya podríamos hablar de una falla. Debajo de 30 ml por minuto. Empieza a haber falla renal, ¿ya? Algunos hablan debajo de 15, pero ahí vamos en una tabla, en la tabla están definidos, hay como 5 niveles. Hay un nivel que llega, por ejemplo, de 90 ml por minuto. Hacia arriba hablamos del nivel 5, ¿ya? Es como cuando está así como en pérdida de reserva nomás, está como muy leve. Después están los otros niveles, que son niveles que ya, debajo de 15, por ejemplo, se habla ya de prácticamente de una falla renal muy grave, ¿ya? Y algunos hablan que debajo de 10, entonces estamos hablando de síndrome, cuando tiene mucho, espérate, deja acordarme, cuando tiene mucho nitrógeno, síndrome urémico. Cuando habla debajo de 10, estamos hablando de síndrome urémico. Entonces vamos a revisar, hay como distintas etapas de eso, ¿ya? Y eso es muy normal en aprendérselo y saberlo, ¿ya? Perfecto. Otro acrónimo importante sería el FPR, que sería el flujo plasmático renal, que esto yo les voy a dar una tarea a ustedes, ¿ya? Y yo les voy a ayudar en la tarea también. Uno, porque ¿cómo yo transformo el flujo sanguíneo, que sería 1,2 ml por minuto, perdón, 1200 ml por minuto, o sea, 1,2 litros, ¿ya? Ml por minuto de flujo sanguíneo renal, pero yo lo puedo transformar ahora a flujo plasmático renal. ¿Qué debo hacer para transformarlo? Tengo que saber el hematocrito. Ya, y si el hematocrito es de 40, 45, ¿qué va a pasar? Puedo, este número 660, ¿qué porcentaje será de 1200? ¿Saben hacer ese cálculo? Como 45. ¿Cómo lo harías tú, Max? ¿Cómo lo harías, sabes? ¿Cuál es el 100%? Este, ¿no es cierto? Es 100%. Y este es X porcentaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo saco el X?
Una regla de 3 simple. Y cuando son porcentajes es bastante fácil entender cómo debería ser. Normalmente el número menor va arriba y el número mayor va abajo. Si dividen eso, ¿cuánto les da? A ver. 52%. A ver, dividámoslo. $1.200 dividido por 660 igual a... no me estaba funcionando este cálculo. No funciona así. A ver, ¿quién me ayuda, por favor? 55. Es 660 por 100 dividido en 1200 le va a dar el porcentaje, que sería 55. 660, ya. Entonces estaba bien lo que estaba haciendo yo, pero me faltó multiplicar por 100. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Eso estaría un poco inflado, ¿ya? ¿No es cierto? Quizás. Ya. Ahora, ¿cómo podríamos sacar el flujo sanguíneo renal? ¿Cómo cree usted que podríamos llegar a obtenerlo? ¿Saben cuánto porcentaje del gasto cardíaco llega a los riñones? 25. ¿Y saben cuánto es el gasto cardíaco normal? 5. ¿Y el 25% de 5 litros? ¿Cuánto es? Sería un cuarto, ¿no es cierto? Es 5 dividido por 4. 1,5. ¿O no? A ver. 5, a ver. 5 dividido por, dijimos que era 25, o sea, 0,25. No, hay que dividirlo por 4 nomás, pues. 5 dividido por 4. 5 dividido por 4. 1,25. Ya, aquí hay el mismo número que está aquí. Este número sale de ese cálculo. ¿Ya? Yo sé cuánto es el gasto cardíaco y sé que un 25% A dividido el gasto cardíaco por 4. Y me da el flujo sanguíneo. Y después el flujo plasmático lo obtengo con el hematocrito. ¿Y por qué me interesa esto? Quiero explicarle por qué estoy haciendo todo esto. Porque yo sé que del flujo plasmático un 0,2% o una fracción de filtración de un 20% es lo que se filtra desde el plasma del capilar glomerular hacia la cápsula de Bowman. Entonces ahora yo puedo sacar del 100% de flujo plasmático renal, puedo decir yo quiero sacar el quinto, que sería 0,2. Entonces dividamos 660 por 5. 660 dividido por 5 me da 132, que está bastante cercano a 120. Entonces, yo puedo, al manejar los fracciones y los porcentajes, puedo llegar a la tasa de filtración glomerular, increíblemente, ¿ya? Por eso estoy haciendo todo este análisis para que ustedes lo tengan claro. ¿Cómo yo puedo pasar del gasto cardíaco, me voy al 25% que debe llegar a los riñones, de eso lo puedo transformar en plasma, porque es el hematocrito, y del plasma yo sé que un 0,2, un quinto del plasma es filtrado. Entonces con eso puedo calcular la tasa de filtración glomerular, estimarla así a grandes rasgos, ¿se entiende? Pero también la tasa de filtración glomerular yo la puedo estimar con el clearance de la inulina, que sería lo más exacto, clearance de la inulina, o la puedo inferir del clearance de la creatinina, que sería más fácil de hacerlo, o la puedo calcular con la fórmula de Starling, que sería lo más difícil de hacer, pero sería, entre comillas, lo más fisiológico, ¿ya? ¿Se entiende? Ya, eso es por eso les quiero contar, les estoy contando todo esto. Ya, después, sigamos, hay algunas fórmulas, como las que están acá, que van midiendo, aquí estaría la fórmula del clearance, ¿ya? Fíjense, está el flujo renal, ya que sería, ojo que el clearance, como ustedes se dan cuenta, está en ml por minuto, ¿ya? Y tengo dos concentraciones, una arriba y una abajo. Entonces, eso inmediatamente me indica que el flujo renal tiene que estar arriba, el flujo urinario. Porque al final me voy a quedar con esta unidad de nuevo, porque estas otras dos se van a cancelar. ¿Entienden? Ya, entonces, multiplico la concentración urinaria de la molécula por el flujo urinario y lo divido por la concentración plasmática de la molécula. Eso me da el clearance de esa molécula, ¿ya? De esta fórmula es muy interesante deducir lo siguiente. Si una molécula no fuera excretada y su excreción sea 0,
Entonces, este valor sería 0, y su clearance sería 0, ¿ya? Eso es importante tenerlo muy claro. Ya. Acá estaría otra cosa que es bien bonita hacer, es saber el índice de aclaramiento de una molécula, que sería el clearance de la molécula dividido por el clearance de la inulina. Entonces, comparar si la molécula se parece o no se parece al comportamiento de la inulina. En este caso, por ejemplo, si el índice de aclaramiento fuera igual a 1, entonces la molécula se comporta igual que la inulina, en términos de filtración y excreción, ¿ya? No se reabsorbe, no se secreta, solamente se filtra y se excreta, que es lo que hace la inulina, ¿ya? Entonces, y eso es cuando el índice de aclaramiento sea igual a 1. Si el índice de aclaramiento es menor de 1, va a significar entonces que esta molécula va a tener un clearance inferior al de la inulina. Es decir, es una molécula que seguramente se reabsorbe, ¿ya? Porque se elimina menos del plasma. Y si al revés, si el índice de aclaramiento fuera mayor de 1, significaría que el clearance de la molécula sería mayor al clearance de la inulina, lo cual implicaría que esa molécula, además de filtrarse, se debe secretar, porque tiene que haber mayor cantidad de liberación, ¿ya? ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que es la inulina? ¿Alguien sabe lo que es la inulina? Un azúcar. Es un azúcar. ¿Y qué propiedad tiene en el riñón? ¿Se metaboliza en el riñón? No. ¿Se filtra libremente? Sí, se filtra libremente. Se filtra libremente. La inulina es un marcador de tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque tú puedes poner la inulina en el plasma constante con una bomba de infusión y mantenerla constante la concentración y restarle lo que se excreta. Entonces sabes exactamente cuál es el total de inulina que hay presente y puedes medir cuánta inulina se excreta en la orina. Entonces saca la concentración de la inulina en la orina, lo multiplica por el flujo y lo divide por la concentración plasmática de la orina y ese cálculo te da el clearance de la inulina. Y el número que te dé es igual a la tasa de filtración glomerular. Esa es la gracia que tiene el clearance de la inulina, que su clearance es igual a la tasa de filtración glomerular, porque no tiene ninguna propiedad química en el riñón. Solamente se filtra, no se reabsorbe, no se metaboliza, no se endosita, pasa por los túbulos y simplemente se excreta, ¿ya? Entonces, el flujo con que sale es igual al flujo con que pasa todo el filtrado hacia la orina. La inulina no es lo que le echan a los cereales para mejorar el cooking porque se usa como filtro. No estoy seguro. A ver, tendría que chequearlo, pero no. Que no se absorbe a nivel de intestino. O sea, seguramente no. No, porque la inulina, como no tiene ningún receptor biológico, tú tienes que inyectarlo. Hay que ponerlo con una bomba de infusión. Porque si tú te lo comes, simplemente pasa de largo. No es capturado. Y serviría como un elemento osmótico, claro. Ayudaría a la digestión. Sí, ayudaría. Ya, ¿se entiende entonces lo que es, entendió lo que es la inulina? Ya. Y después tenemos otras fórmulas, como por ejemplo el flujo plasmático renal, ya, que es esta fórmula que está acá, que corresponde al flujo urinario, multiplicado por la concentración urinaria del ácido para-aminohipúrico, dividido por la concentración del ácido para-aminohipúrico en la arteria renal, menos el ácido para-aminohipúrico en la vena renal, ¿ya? Como ustedes se dan cuenta, esto en el fondo es una especie de clearance también, porque arriba está la concentración urinaria, el flujo, y abajo está la concentración en el plasma. Pero ¿qué diferencia tiene esta fórmula? Es que aquí está restando lo que está en la arteria menos lo que está en la vena. Entonces aquí lo que hace es calcular cuánto se aclara de la arteria, cuánto se pierde, ¿ya? Y al calcular cuánto se pierde, entonces esta fórmula permite medir el flujo plasmático en el riñón. Y así sucesivamente, cada una de las fórmulas tiene su razón de ser, ¿ya? Quizás de esta fórmula, la más interesante podría ser esta que está acá, que se llama la tasa de filtración glomerular. Como te das cuenta, Liz, mira, fíjate, es el clearance de la inulina, porque mide la concentración urinaria de inulina por el flujo, y lo divide por la concentración plasmática de inulina. ¿Y qué es lo que es eso? Es la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Otra cosa interesante que hay que saber es el flujo de filtración, o la fracción de filtración, que es igual a la tasa de filtración glomerular partido por el flujo plasmático renal. Y este valor es igual a 0,2, ¿ya? 0,2.
Ya. ¿Qué otra cosa? La carga filtrada. ¿Cómo se calcula la carga filtrada de una molécula hacia la cápsula de Bowman? Se multiplica la tasa de filtración glomerular por la concentración plasmática de esa molécula. Por ejemplo, si fuera la carga filtrada de sodio, sería 140 equivalentes de sodio multiplicado por la tasa de filtración glomerular. O 140 milimolar de sodio por 125 ml por minuto. Esa sería la carga filtrada de sodio en el riñón. ¿Ya? En el caso de la carga filtrada, por ejemplo, de potasio, sería 4 milimolar de potasio multiplicado por 125 ml por minuto. Esa sería la carga filtrada de potasio. Ya. Ahora, ¿qué otra cosa interesante? Es la tasa de excreción. ¿Cómo se mide? Se mide multiplicando el flujo urinario por la concentración urinaria de esa molécula. Y en fin, aquí después, gracias a todas estas fórmulas, yo puedo calcular cuánto se reabsorbe y cuánto se secreta, porque yo puedo restar, por ejemplo, la carga filtrada menos lo que se secreta. Y ahí yo sé lo que se reabsorbió o lo que se secretó. ¿Ya? Entonces, estas fórmulas son muy útiles en el sentido de que yo puedo entender lo que está haciendo el riñón con una molécula, cómo lo maneja. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Ahora entonces vamos a ver el clearance renal. Entonces, el clearance es un concepto ya que permite entender cómo el riñón remueve o no remueve una molécula del plasma. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Cómo lo aclara, cómo lo limpia, cómo lo filtra. ¿Ya? Entonces, el clearance de la sustancia X representa el volumen del plasma filtrado por el riñón que es 100% liberado de la sustancia por unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto plasma yo voy a liberar de esa sustancia en unidades de ml por minuto? Supongamos que una molécula tiene un clearance igual a 0, ¿qué significa eso? Va a significar que esa molécula no es aclarada, que no es eliminada del plasma, ¿ya? Y si la molécula tiene un clearance igual a la tasa de filtración glomerular, esa molécula es un marcador renal, marcador de flujo renal, ¿ya? O marcador de la tasa de filtración glomerular. Entonces, la pregunta que ya que ya le he contado todo, ¿cuál de estas dos moléculas, la X o la Y, es eliminada del plasma? La Y. La Y, muy bien. ¿Cuál molécula retenida del plasma? La X. La X. ¿Es posible que una de ambas moléculas no fuera filtrada? Sería igual la X en ese caso. La X también puede que no sea filtrada, ¿no es cierto? Pero sí podría ser filtrada y reabsorbida 100%. También podría ser, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué mecanismo puede usar el riñón para retener o eliminar una molécula? ¿Qué me diría? Reabsorción o filtración. O secreción, ¿no es cierto? Pero ya, filtración también tiene que usar el mecanismo. Muy bien. O sea, para eliminar yo puedo usar filtración y secreción. Y para retener yo puedo usar no filtrarlo, evitar que entre por la barrera, o bien si se filtró, reabsorberlo. ¿Ya? Esos también son mecanismos para retener una molécula. Ya. ¿Y cuál es la fórmula para el clearance renal? Ya la sabemos, ¿no es cierto? Es la concentración urinaria de esa molécula por el flujo urinario. ¿Cierto? Ahí está, el clearance renal sería este. Esta es la concentración urinaria de la molécula X. Este es el flujo urinario completo. Este es un flujo que se calcula. ¿Cómo creen ustedes que se calcula el flujo urinario? A ver, alguien que me ayude. ¿Cómo lo harían ustedes? Si yo le digo ya, calcular el flujo urinario para el día de mañana de su papá. ¿Qué harían ustedes? A ver, quiero saber. ¿Qué lo quieren? El flujo urinario de su papá. ¿Qué le dirían que haga? Quiero saber cuánto volumen de orina en 24 horas tuvo. Eso es lo que quiero saber. ¿Qué le pido? Ahí, profe, se colectaría el volumen de orina, digamos, las 24 horas. Puede ser, no sé, 2 litros en 24 horas o 1,5 litros. Y Sí, después Carla, eso lo pasaríamos a la unidad de medida ml por minuto. Sería pasar la regla de 3 simples, ¿no? Perfecto. Bien, Carla, te pasaste. Muy buena su respuesta. Le digo, papá, por favor, cuando vaya a hacer pipí, haga en esta botella. Así es. Le pasa un bidón, lo que quiera pasarle.
Pero ahí el papá, quizás con un embudito, ¿no es cierto?, de alguna forma, hace pipí ahí, orina ahí, va juntando y lo junta todo el día. Y va a tener un litro y medio, o si tiene diabetes va a tener 3 litros, no sé, o si tiene anuria va a tener 100 ml. Así es, ¿no es cierto? O si tiene oliguria va a tener 400, 500 ml, dependiendo de su estado renal, ¿ya? Y de estado metabólico también. Ya, pero normalmente debería tener como 1,5 litros, eso sería como lo normal. Y eso, como la Carla bien dice, yo sé que tengo 1,5 litros de orina en 24 horas. ¿Lo puedo transformar a ml por minuto? ¿Sí? ¿Cómo lo haría? Por conversión de unidades. Primeramente se tienen que transformar los litros a ml y después también de eso se transforman las horas a minutos. Entonces después, como se dice, es como esa multiplicación por la conversión de unidades va a dar un valor específico. Ya. ¿Todos saben hacer eso aquí? ¿Alguien no sabe hacer eso? ¿Alguien sabe hacerlo? Levante la mano. 1, 2. Ya, asumo que los demás no saben. A ver, ¿quién no levantó la mano? Sea honesto. Hable ahora o calle para siempre. ¿Alguien no sabe transformar de ml, o sea, litros por día a ml por minuto? ¿Alguien no sabe? Ya, asumo que alguien no sabe. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a pedirle al Max, que sabe, que me ayude. A ver, vamos a compartir una pizarra. Profesor, Ya, o Christopher, ya, ayúdenme. ¿Cómo lo hago? Yo tengo 1,4 litros de orina por día. Ya, ¿cómo transformo esto a ml por minuto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? arriba, bueno, primeramente tiene que hacer la conversión de unidades. Entonces, como sabemos que litros está arriba, se deja 1000 ml arriba Entonces tengo que multiplicar por 1,000. por ¿Ya? 1000, por 1000 1,000, ml dividido supuestamente en un litro para se eliminar la conversión. 1,000 ml, y aquí lo pongo el litro abajo, y aquí tengo 1,4 litros. Sí, Entonces, este se va con ese. Eso es lo que pasa, ¿no es cierto? sí. Y Ya, después de eso se multiplica, el día sabemos que tiene 24 horas. Entonces se pone ya, 24 horas arriba, sí, perdón, una hora arriba 1 hora, ya, y se divide por 60 minutos. 1 hora, ya, arriba y abajo, digo, esto vale 60 minutos. Sí. O, Listo. a ver, o quizá un compañero me puede corregir a usted. No sé si arriba es una hora o son 24 horas porque estamos hablando en un día. Es que puede poner, está bien esto aquí, pero puede Es lo poner mismo, ¿no? ahora el otro, puede poner ahora el otro porque necesita eliminar el día. Entonces puede decir que un día, ¿no es cierto? Arriba, porque ahí el día está arriba se elimina con el día de abajo. Es Es igual a 24 horas. 24 horas. Bien. Ahí Entonces se van a ahora, eliminar todo. ¿qué puedo eliminar? Puedo eliminar hora con hora y día. Lo elimino con ¿cuál día? Ah, aquí está. 1,4 litros por día. Que está aquí. Claro. Ahí se elimina con ese. Ya, entonces, ¿qué tengo que multiplicar ahora? Tengo que multiplicar 1,4 por 1,000 y lo tengo que dividir por 60 y dividirlo por 24. ¿Sí o no? Ya, hagamos eso, por favor. ¿Quién me da el valor? Ya, vamos a asimilarlo a 1. ¿Qué unidad tendría esto? ml por
Ya. ¿Y qué sería esto que acabamos de calcular? El flujo urinario del papá de cada uno de nosotros, ¿cierto? 1 ml por minuto. Que en el fondo, ¿cómo lo calculamos? Porque trajimos una botellita que tenía 1,4 litros de orina en un día. Pero ahora lo sé que es 1 ml por minuto. Eso fue el flujo urinario que tenía mi papá. ¿Entiendes? Eso es. Ese valor es el que uso yo ahora para hacer el clearance. Multiplico ese número por la concentración urinaria de la molécula que yo quiero calcular. Y la divido por la concentración plasmática de esa molécula. Ese valor me va a dar el clearance de esa molécula. ¿Ya? Supongamos que esa molécula es, glucosa. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la glucosa si yo soy normal? Si soy una persona normal. ¿Qué va a pasar con la glucosa en la orina? ¿Cuál va a ser la concentración urinaria de glucosa en la orina? O va a ser igual a 0 miligramos por decilitro. ¿Ya? Si es 0, entonces yo sé que el clearance de la glucosa va a ser igual a la concentración urinaria, ¿no es cierto?, de la glucosa, multiplicado por el flujo plasmático, dividido por la concentración plasmática de la glucosa, ¿no es cierto? Ese sería mi clearance, pero este valor es 0. Si eso es 0, el clearance es igual a 0. ¿Entienden? Así hemos calculado entonces algo que es esperable. Esto es esperable. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. El clearance del sodio. ¿Ya? El sodio. ¿Ustedes esperan que no haya nada de sodio en la orina? ¿O puede haber algo de sodio en la orina? Debería haber algo, porque por algo sería como... Algo de sodio hay. Y normalmente debe haber como el 1% de sodio en la orina. ¿Ya? Y si hay 1,5 litros y son, vamos a tener algo así como 100, no me acuerdo exactamente, pero están los libros puestos. Pero pongámosle que tenga un valor comparativo al plasma de, si el plasma es 140, va a haber 1,4 milimol, ¿ya? Así va a ser, milimol por litro. Esta sería la concentración urinaria, multiplicado por el flujo, que es 1, y dividido por la concentración plasmática, que es 140, ¿cuánto me va a dar eso? Esta unidad se va con esta unidad que está acá, que no la puse, pero se va. Y acá es 1,4 dividido por 140. Ya, entonces esto es menor 0.001, algo así. menor al 1%. ¿Ya? Un valor pequeñito. Y eso está bien, ¿ya? Profesor, ¿cómo usted entonces podría definir así como en pocas palabras el clearance? El clearance es el volumen del plasma que es liberado 100% de esa sustancia en un minuto. Ese es el clearance, el volumen de plasma que es liberado 100% de esa molécula. Por ejemplo, si el clearance me da 1, significa que yo tengo 1 ml de esa sustancia, de 1 ml de plasma que es liberado 100% del sodio. Si yo tengo, para el caso de la inulina, 125, significa que 125 ml de plasma por minuto son liberados 100% de la inulina. Eso es lo que significa. ¿Vale? Sí, ya. Ahora se me quedó bastante claro. Muchas gracias, profesor. Ya, muy bien. Ya, entonces, vamos a salir de aquí. ¿Les quedó claro esto, no es cierto? Ya. Volvemos a la clase. Entonces, pantalla aquí. Listo. Entonces ahí tenemos la concentración urinaria, el flujo urinario, y abajo estaría la concentración plasmática. A ver, tengo que hacer algo ahí. Ahí. Concentración plasmática de la misma molécula, ¿ya? Y eso me permite calcular el clearance renal de esa molécula. Si la molécula no sale en la orina, puede no salir por 2 razones. A ver, ¿cuáles son las 2 razones por qué la molécula no llega a la orina? Primero, puede ser absorbido 100%, sería eso.
Y segundo, que no se filtre. Por ejemplo, las proteínas no deberían filtrarse porque la barrera de filtración repele las proteínas, ¿ya? No deja pasar proteínas hasta como 60 kilodalton. Tiene que ser lo que se llama el cut-off, o el punto de corte, el cut-off, ¿ya? C-U-T-O-F-F, cut-off, ¿ya? Es el cut-off o el punto de corte para proteínas es cerca de 60 kilodalton, ¿ya? Entonces la albúmina es mucho más grande que eso. No entra, no le da para pasar. Ya, y aquí los ejemplos que ya hemos estado mirando, la albúmina, la glucosa van a tener un clearance igual a 0, el sodio, el potasio y la urea van a salir en la orina, por lo tanto tienen un clearance mayor de 0, y la inulina es un clearance igual a la tasa de filtración glomerular, y el ácido paraminio púrico va a tener un clearance mayor de la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque el ácido paraminio púrico hace esto, se filtra, se secreta y se excreta. Por lo tanto, no es solamente lo que se filtró, sino que si una molécula solamente fuera filtrada y excretada, y fuera libremente filtrada y libremente excretada como la inulina, su clearance sería igual a la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Por eso. Pero segundo, si una molécula fuera libremente filtrada, libremente excretada y además secretada activamente por algunos transportadores, es el caso del ácido paraminipúrico y de muchos otros ácidos que hacen lo mismo, ¿ya? Donde su tasa de filtración glomerular, el clearance que obtengamos de aquí va a ser mayor a la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Perfecto. Ahora, también podemos, como les mostré en el ejemplo previo, entender lo que significa la razón entre el clearance de una molécula y el clearance de la inulina. Sabemos que el clearance de la inulina es la tasa de filtración glomerular, por lo tanto, esta es la proporción que hay. ¿Cuánto de esta molécula se parece al comportamiento de la inulina? ¿Ya? Entonces, si es igual a 1, esta molécula entonces es igual a la inulina, es un marcador de filtración glomerular. Y su clearance va a ser igual a la tasa de filtración glomerular también. Si la razón es menor de 1, entonces esta molécula significaría que o no es filtrada, o si es filtrada, es reabsorbida, ¿ya? Eso sería. En el caso de un clearance mayor de 1, significa que la molécula sea filtrada y secretada, como los ácidos, bases orgánicas y en algunos casos el mismo potasio, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo. Ahora tenemos otro problema de ejemplo, es decir, en 24 horas se colectan 1.44 litros de orina de un hombre sano, su papá. Y además sus papás lo están conectando con una bomba de inulina y lo mantienen su concentración normal de inulina a 1 miligramo por ml. Y en la orina se mantiene la concentración a 150 miligramos por ml. En el caso del sodio, aparecen 200 miliequivalentes por litro de sodio excretado en la orina y en el plasma se mantiene normal. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la razón del clearance de sodio versus el clearance de inulina? ¿Ya? Entonces aquí podemos calcular porque tenemos todos los datos para calcular el clearance de cualquiera de las dos sustancias. Tengo la concentración urinaria, plasmática en orina, lo mismo que el sodio. Y tengo también el flujo plasmático, o sea, el flujo urinario. Entonces lo puedo calcular, ¿no es cierto? Y ahí yo voy a tener que el clearance del sodio es mucho menor que el de la inulina. Entonces la razón de esta va a ser menor de 1. Y lo que va a implicar el resultado es que el sodio se filtra y se reabsorbe y que la inulina no, ¿ya? Y por lo tanto el valor de la razón va a ser muy pequeño, casi cerca a 0, pero no igual a 0, ¿ya? Eso es lo que pasa. Profesor, en este ejercicio nosotros tenemos que poner o transformar el 1,44 litros a ml por minuto, porque Sí, esa es la unidad de medida, ¿no? exacto, porque si no, no va a poder eliminar el ml. Ah, no, pero estos se eliminan solos. Claro, si no, el clearance no te va a quedar en mls. Acuérdate que el clearance tiene que estar en mls por minuto. Te quedaría con un valor correcto, pero te quedaría con un valor correcto de litros por minuto. Y ahí es donde todos los alumnos se equivocan todos los años, que se le olvida que tienen que dejar el valor del clearance en ml por minuto, no en litros por hora, ni en litros por minuto, ¿ya? Tiene que ser ml por minuto, es el valor comparativo, ¿ya? Eso. Interesante. Ya, muy bien. Y acá, a ver cómo estamos en la hora. Ya, este es un bonito video, así que lo vamos a ver, porque me gusta el video que hace este caballero. Lo encuentro súper bueno. Vamos a checar.
Vamos bien el volumen, veamos, ahí está, ya, vamos bien. Clearance, or clearance rate of a substance, is defined as the volume of plasma needed to pass through the kidneys in a given amount of time in order to excrete a given quantity of that substance in the urine, and it's typically expressed in milliliters per minute. Now, the following equation is routinely used to calculate the clearance rate of a substance, where Cx, or clearance rate, expressed in milliliters per minute, equals the urine concentration of substance X, expressed in milligrams per milliliters, times the urine flow rate, which is expressed in milliliters per minute, divided by the plasma concentration of substance X, which is expressed in milligrams per milliliters. Now, with this in mind, let's examine how filtration, reabsorption, and secretion affect clearance rates. For example, let's say the plasma concentration for substance X is 1.5 milligrams per milliliter, and the urine concentration is 50 milligrams per milliliter, and the urine flow rate is 1.2 milliliters per minute. If that substance is only filtered, not secreted, and not reabsorbed, then the clearance rate will be 40 milliliters per minute. On the other hand, what will the clearance rate be if substance X is freely filtered and about 50% of it is reabsorbed but not secreted? Now, the plasma concentration and urine flow rate will be unchanged at 1.5 milligrams per milliliter and 1.2 milliliters per minute, respectively. However, the urine concentration will now be half, or 25 milligrams per milliliter. With these new values, the clearance rate of substance X, which is filtered and reabsorbed but not secreted, will be 20 milliliters per minute. This represents a 50% decrease in clearance compared to a substance that is only filtered. What will the clearance rate of substance X be if it's freely filtered, not reabsorbed, but now substance X is secreted? Again, the plasma concentration and urine flow rate of substance X will be unchanged at 1.5 milligrams per milliliter and 1.2 milliliters per minute, respectively. However, because substance X is now secreted, the urine concentration will also be increased, in this case to 75 milligrams per milliliter. With these new values, the clearance rate of substance X, which is freely filtered and secreted but not reabsorbed, will be 60 milliliters per minute. And with this in mind, let's turn our attention to how we can use clearance rate to assess two very important renal functions, which are glomerular filtration rate and renal plasma flow. In order to use clearance rate to assess glomerular filtration rate, the molecule must be freely filtered, not reabsorbed, and not secreted. There are two such molecules that are typically used. They are inulin, a plant-based polysaccharide, and the endogenous molecule creatinine, which is a byproduct of the breakdown of creatine phosphate, primarily in skeletal muscles. Of the two molecules, inulin clearance is a more accurate measure of GFR. However, it's not practical for day-to-day clinical use because it must be administered intravenously. Thus, creatine clearance is more widely used. In fact, a ver, ¿qué está diciendo justo ahí, en ese punto? ¿Cuál es más útil para usar, la inulina o la creatinina? ¿Por qué? Porque la insulina tiene que ser administrada intravenosa, entonces no está. ¿Y la creatinina qué pasa? ¿De dónde viene? Y se mantiene constante solo, ¿no es cierto? Aun cuando su clearance no es perfectamente igual al de la tasa de filtración glomerular. No es, tiene como un 10% de error, pero por el hecho de la facilidad se usa. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Ya, sigamos. there are a number of algorithms that rely solely on serum creatinine to estimate GFR. We'll talk about those in another lesson. Now, in order to use clearance rate to assess renal plasma flow, the molecule must be completely cleared by the kidneys. In other words, it must be freely filtered and secreted, but not reabsorbed. Para-aminohippuric acid, or PAH, is routinely used to estimate renal plasma flow. Because PAH is not endogenous to humans, it must be administered intravenously. 20 to 30% of PAH is cleared through filtration, while the remaining 70 to 80% is completely secreted along the proximal tubule, primarily
by the sodium-dependent phosphate transporter 1. Because PAH only estimates the renal plasma flow to the segments of the kidney that form urine, it underestimates total renal plasma flow by about 10%, which is why renal plasma flow is approximately 92% of PAH clearance. Ya, muy bien. Ahí tenemos un ejemplo de cómo se ve esto, ¿no es cierto? Lo vamos a parar. Ahí, ya. Ya, entonces... pero tengo que seguir compartiendo. Y tengo que abrir... Supongo que esta. Ya. No, no era nada de eso. Era la otra, era esta. Ahí sí, ya. Entonces, ahí tenemos un buen ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo la tasa de filtración glomerular de la inulina es el mejor indicador de la... Escriban de la inulina es el mejor indicador de la tasa de filtración glomerular. Pero cuesta, porque hay que poner una bomba de difusión, hay que hacer un montón de cosas, ¿ya? En cambio, este otro no es perfecto, pero es bueno. Aquí se usa el aforismo de la economía, ¿no es cierto? Lo óptimo es enemigo de lo bueno. Así que en este caso, no importa que sea óptimo, pero es bueno, porque tú lo puedes medir directamente de un paciente, sin hacer una infusión de nada. Está adentro, ¿ya? Aunque tiene un pequeño error. Ya. Ahora vamos a considerar el flujo sanguíneo renal, pero si quieren, antes de eso, vamos a hacer un break, ¿ya? Porque ya hemos estado una hora concentrados, ¿ya? Así que vamos a descansar un poquito, 10 minutos, y mientras tanto yo voy a parar la grabación y voy a detener la grabación, pausar la grabación. Recording stopped. Acá está un poco el concepto general. Tenemos un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, del cual un 25% corresponde a flujo sanguíneo renal, es decir, 1,25 litros por minuto. Esto por la arteria renal, y esto ahora tengo que entender que va a salir un porcentaje, se va a eliminar, se va a excretar y otro porcentaje va a devolverse. Entonces sale 1,215 litros por minuto, y lo que queda dentro corresponde, ¿no es cierto?, a lo que se va a ir excretando. Profe, disculpe ¿Sí? que lo interrumpa, que estamos viendo aún la pantalla del YouTube. Pero ¿cómo es posible? Espérese. A ver, ahí sí. ¿Ahora sí? Ahí sí, profe. Ahora Vale. sí, profe. Gracias. Muy bien, ya. Entonces partimos de nuevo. El flujo sanguíneo renal parte con 5 litros por minuto de gasto cardíaco, del cual solo llega un cuarto al riñón, ¿ya? Eso implica que 1,25 litros de sangre entra por la arteria renal y sale un poco menos porque hay un porcentaje que va siendo excretado, ¿ya? Tenemos una tasa de excreción de 1 ml por minuto, ¿ya? Entonces, vamos a tener que, de lo que entró, ya tenemos que restarle el hematocrito y nos va a dar un flujo plasmático renal de 660 ml por minuto, del cual 20% ahora es filtrado, ya por las fuerzas de Starling, que permite tener 180 litros por día de filtrado glomerular en la cápsula de Bowman, de los cuales se recupera aproximadamente el 99%, ¿ya? Y por lo tanto se excreta 1 ml por día aproximadamente, ¿ya? 1 ml por minuto de flujo urinario, lo cual implica 1,4 litros por día de orina por los dos riñones, ¿ya? Esa sería la forma en que uno va a ir calculando y, digamos, haciendo la inferencia de cuánto debería ser, ¿ya? Ahora, el flujo sanguíneo renal se regula y se autorregula, ¿ya? Pero se regula de varias formas interesantes. Por ejemplo, depende de la constricción de las arteriolas aferentes o eferentes, si va a cambiar el flujo plasmático o la tasa de filtración, o si cambia la fracción. Por ejemplo, si se contrae la arteriola aferente, que es la que llega, entonces obviamente cae el flujo plasmático renal y también cae la tasa de filtración. Pero como caen las dos, la razón o la fracción de filtración no cambia. En cambio, si es la arteriola eferente la que sale, la que se contrae, entonces cae el flujo plasmático renal, pero aumenta la presión hidrostática. Por lo tanto, eso hace aumentar la tasa de filtración glomerular, lo que hace que la fracción de filtración aumente, ¿ya? Por ejemplo, quien hace esto, es muy normal que esto lo hagan las catecolaminas, ¿ya?
También hay otras moléculas vasoconstrictoras, como por ejemplo la angiotensina 2, ¿ya? También hacen constricción de la adrenalina, angiotensina 2 hace vasoconstricción, ¿ya? De la arteriola aferente. Y la arteriola eferente ya tiene algunas formas de contraerse. Por ejemplo, tendríamos también la participación de la angiotensina 2 también, ¿ya? Pero esto necesita, ¿ya? En concentraciones bajas, ¿ya? Si la angiotensina 2 está en concentraciones bajas, entonces genera una mayor vasoconstricción sobre la arteriola eferente. Pero si es alta, genera vasoconstricción en las dos, ¿ya? Y entonces ahí caen las dos fracciones, ¿ya? Ahora, además de que hay vasoconstricción, podemos tener vasodilatación también. Por ejemplo, ¿quiénes son moléculas vasodilatadoras? Tenemos el péptido natriurético auricular, tenemos la prostaglandina, la dopamina, ya todo eso son moléculas, y también estaría dopamina, angiotensina, dopamina, ¿no es cierto? Péptido natriurético auricular, vasodilatador, prostaglandina, dopamina y péptido natriurético auricular. Me está faltando una. Ya me voy a recordar a medida que sigamos con esto. Ya, pero sigamos. Ahora, por ejemplo, entendiendo la fuerza de Starling que están presentes aquí, si aumenta la concentración de proteínas plasmáticas, ¿qué presión aumenta? ¿Cuál es la presión que va a cambiar en la fuerza de Starling? La oncótica, ¿ya? La presión oncótica. ¿Y la presión oncótica es igual a la presión hidrostática? ¿No? No es igual, ¿no es cierto? ¿Qué me puedes decir la diferencia entre presión oncótica y presión hidrostática? La hidrostática se da por presiones osmóticas y la oncótica por las proteínas, por las diferentes concentraciones. Ya, las dos son presiones, ¿no es cierto? Las dos están en milímetros de mercurio, ¿ya? Eso. Pero no son iguales. Porque no quiero por ningún motivo que digan que son lo mismo. Por favor, ¿ya? No puede ser que le digan a alguien, a un médico, ni menos a mi jefa, que son iguales, ¿ya? ¿Y la presión hidrostática y la presión oncótica, hay alguna diferencia? No, son iguales. No. No pueden decir eso, ¿ya? Los voy a colgar en la plaza si llegan a decir eso. Y lo peor es que pueden repetir un año. Así que no, y no. Ya no, es lo mismo, son diferentes. Todas las fuerzas de Starling son diferentes. ¿Ya? La presión hidrostática del capilar es una presión que está adentro del capilar, que está generada por la presión arterial. ¿Ya? Desde ahí viene. Y va cayendo. Parte con 120 y va llegando a 30 en el capilar, después sigue bajando a 20. Ya, va cayendo. ¿Ya? Es importante tener esa idea, que eso tiene que ver con la presión generada por el corazón. Pero la presión en los intersticios es otra cosa, es otro concepto, tiene que ver con el volumen de fluido que hay entre medio del capilar y la célula. Y eso tiene que ver mucho con el flujo de la linfa, flujo linfático. Si el flujo linfático está sobrepasado, entonces voy a tener mayor presión hidrostática en el intersticio, ¿ya? Y eso no tiene que ver necesariamente con la presión arterial. Tiene que ver cómo funciona la linfa, tiene que ver con en qué tejido estoy, si estoy en el riñón. Entonces el riñón es importante que esa presión sea alta, porque ahí está el agua que va a quedar en la cápsula de Bowman. ¿Ya? Ahí sí está directamente relacionado con la filtración, etc. O cuando hay una inflamación también. Si hay una inflamación, yo voy a tener moléculas quimioatractantes que van a abrir la permeabilidad del capilar y van a permitir que salga mucho volumen hacia el intersticio. ¿Para qué? Para que las células blancas vayan a defender, genera la inflamación. Entonces ahí también se va a generar, y eso genera tumefacción, ¿ya? El aumento de presión intersticial tiene que ver con eso, con la tumefacción, con la rubefacción, etcétera, dos de los 5 propiedades de la inflamación, ¿ya? Entonces eso, por favor, tenganlo súper claro, ya que hay una gran diferencia entre la presión oncótica y la presión hidrostática, ¿ya? Eso, ya no es la misma cosa. Ya. Y en este caso, si aumenta la concentración de proteínas plasmáticas, ¿ya? Entonces el flujo plasmático no tiene por qué cambiar, pero sí la tasa de filtración glomerular, porque esto va a retener el volumen adentro del compartimento vascular. O sea, se cae la tasa de filtración y hace que la fracción de filtración caiga. Después, si disminuye, por ejemplo, en una hipoproteinemia, que podría ser un caso, ¿no es cierto?,
El flujo no cambia necesariamente, pero sí va a tender a aumentar la tasa de filtración glomerular porque el fluido se va a filtrar con mayor facilidad. No hay nada que lo vaya a retener fuertemente. Y la fracción aumenta, y si hay una contracción del uréter, ¿qué va a pasar? El flujo plasmático tampoco cambia, pero la tasa de filtración y la fracción disminuyen, porque no puedo seguir pasando volumen hacia el lumen de los túbulos, ¿ya? Ya, y esto es bien interesante, lo puse aquí al ladito como ayuda de memoria para que ustedes también lo sepan bien, que el estímulo de catecolaminérgico, alfa 1, es sobre las dos arteriolas, pero en general mayor sobre la arteriola aferente. Entonces eso cae el flujo plasmático y se cae la tasa de filtración. En cambio la angiotensina 2, que tiene vasoconstricción en los dos, pero cuando está en bajas concentraciones, la angiotensina 2 tiene más efecto sobre la arteriola eferente que sobre la aferente. Entonces eso hace caer el flujo plasmático y aumenta la tasa de filtración. En cambio, si es alta, hace caer las dos, ¿ya? El flujo plasmático y la tasa de filtración. En el caso del péptido natriurético, es vasodilatador, igual que la prostaglandina, que la dopamina, son vasodilatadores. Pero lo que tiene la gracia aquí es que hay un mayor efecto sobre la arteriola, ¿no es cierto?, aferente de vasodilatación, ¿ya? Y en este otro caso, un efecto vasoconstrictor en la arteriola aferente, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar finalmente con eso? Que voy a tener justamente la razón por qué se llama así, de este péptido, ¿no es cierto? Es un péptido que ayuda, aumenta la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Lo cual facilita la excreción del sodio. ¿Ya? Entonces, por eso se llama natriurético, porque ayuda a aumentar la tasa de filtración y de esa manera ayuda a favorecer la excreción de mayor cantidad de sodio, ¿ya? Después tenemos los vasodilatadores, como la prostaglandina, que es un protector, ¿ya? Porque genera vasodilatación. Al generar vasodilatación, obviamente va a aumentar la tasa de filtración, la fracción de filtración. Y lo mismo que prostaglandina, dopamina también, en baja dosis también tiene un efecto protector, ¿ya? De vasodilatación. Ya, la autorregulación corresponde a presiones de la arteria renal variables. Yo puedo tener el mismo flujo sanguíneo o la misma tasa de filtración glomerular. Entonces, un mecanismo también de asegurar que la perfusión renal y que la tasa de filtración se mantengan constantes a pesar de que cambie la presión arterial. Y para ello sabemos que esto tiene que ver con mecanismos miogénicos y mecanismos de retroalimentación túbulo-glomerular, siendo en este caso el mecanismo simpático el menos importante. ¿Ya? Y en este rango de mantención del flujo plasmático renal y de mantención de la tasa de filtración tenemos un rango de autorregulación, ¿ya? Donde se va a regular el diámetro de la arteriola aferente, ¿ya? Y aquí vamos a tener mecanismos miogénicos y mecanismos de retroalimentación túbulo-glomerular. ¿Quiénes van a afectar la resistencia? La adenosina y el ATP, que también son vasodilatadores. Eso es lo que estaba tratando de acordarme. ¿Ya? La adenosina y el ATP son vasodilatadores y en el caso de la arteriola eferente puede ser la angiotensina 2 también, ¿ya? Entonces, aquí ustedes esto ya lo saben de histología, ¿no es cierto? Y aquí vamos a explicar simplemente la retroalimentación túbulo-glomerular, ¿ya? Llega el filtrado glomerular a la cápsula de Bowman, pasa por los túbulos contorneados proximal y se extrae el 70% aproximadamente de todos los solutos, ¿ya? El sodio, se extrae calcio, se extraen todos los aminoácidos, toda la glucosa, y se recupera, ¿ya? Y el agua, juntamente con el sodio, aproximadamente se extrae un 70%. Ya, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que si aumenta, por ejemplo, el flujo sanguíneo renal, va a aumentar el flujo plasmático renal y eso va a aumentar la presión de Starling y eso va a aumentar la tasa de filtración glomerular, que sería en 1, en este caso, ¿ya? En 2, los solutos se van a liberar con mayor concentración en el aparato yuxtaglomerular. ¿Y cómo lo voy a saber yo que va a pasar así? Porque al generarse una mayor, ¿no es cierto?, filtración, por el aumento de la tasa de filtración, van a pasar mayor cantidad de solutos, esos solutos van a ser transportados y finalmente cuando volvamos a esta zona que está acá, ¿no es cierto?, cuando pasemos por el arteriola aferente y eferente, que es justamente la interfase entre el asa de Henle gruesa ascendente y el túbulo colector distal, el túbulo contorneado distal, cuando pasa esa interfase, entonces ahí se forma el aparato yuxtaglomerular
Y aquí yo voy a tener en la mácula densa, ¿ya? La sensibilidad de los iones. Voy a tener quimiorecepción, quimiosensibilidad a la cantidad de sodio y cloro. Si yo agregué mucho sodio y cloro, probablemente va a llegar acá, en este punto también mucho sodio y cloro. Si hay mucho sodio y cloro, entonces el sistema entiende que hay una alta tasa de filtración glomerular. ¿Qué es lo que hace? Aumenta la resistencia de la arteriola aferente para bajar la tasa de filtración glomerular. ¿Cómo lo hace? Aumentando un vasoconstrictor y disminuyendo los vasodilatadores. Estos dos vasodilatadores los disminuye y aumenta el vasoconstrictor. Entonces con eso la arteriola aferente se contrae y eso disminuye la tasa de filtración glomerular, lo cual lo lleva a oponerse al estímulo inicial. Se dan cuenta que el estímulo inicial era que el flujo sanguíneo y plasmático aumentaba y la tasa de filtración aumentaba. Aquí se obtuvo exactamente lo opuesto para llegar a la autorregulación, ¿ya? Interesante cómo está ocurriendo eso. Esto lo podríamos mirar también de otra forma, pero es que es muy equivalente, ¿no es cierto? Cae la presión de perfusión renal, la presión hidrostática cae y eso disminuye la tasa de filtración glomerular, lo cual hace que la reabsorción de sodio y cloro en el túbulo contenedor proximal y en la gel de gruesa ascendente aumente, ¿ya? Aquí yo tengo entonces una situación de baja de la tasa de filtración glomerular. En ese caso va a llegar menos sodio y menos cloro a la mácula densa. Y aquí van a tener dos consecuencias. Primero, va a aumentar la liberación de los vasodilatadores y van a disminuir los vasoconstrictores en forma paracrina, lo cual va a generar vasodilatación de la arteriola aferente, caída de la resistencia de la arteriola aferente y aumento de la presión hidrostática capilar, lo cual favorece el aumento de la tasa de filtración glomerular. Y por otro lado, voy a tener también, cuando tenga esta sensibilidad de menos carga de iones, ¿no es cierto?, en el filtrado glomerular, entonces se va a estimular el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué produce? Aumento de angiotensina 2, ¿ya? Lo cual va a generar una vasoconstricción mayor en la arteriola eferente, lo cual aumenta la resistencia de la arteriola eferente, lo cual aumenta la presión hidrostática capilar, ¿ya? Porque es la presión arteriola eferente que no logra sacar todo el volumen, entonces se va quedando retenida hacia atrás, y eso hace que se produzca un aumento de la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos otra forma de mirar el mismo situación. En este caso previo estábamos viendo que aumentaba y el mecanismo hacía que disminuyera, y aquí estamos partiendo de que el mecanismo es que está disminuida la tasa de filtración glomerular, lo cual por dos mecanismos hace que aumente ella, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo los mecanismos de retroalimentación. ¿Ya? Y para ir completando esta clase tendríamos, ¿no es cierto?, la relación que hay entre la función renal y la tasa de filtración glomerular. Entonces sabemos que la función renal se relaciona muy estrechamente con la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, diferentes grados de tasa de filtración están asociados a diferentes estados de la función renal, ¿ya? Y en clínica, uno de los indicadores más comunes para la función renal sería la concentración plasmática de creatinina y la medición del clearance de creatinina. Y para eso podemos usar la ecuación de Starling, ¿ya? Que ya la conocemos súper bien. Tenemos un coeficiente de filtración multiplicado por las presiones hidrostáticas y oncóticas, ¿ya? Capilares e intersticiales respectivamente. Y los valores del cual llega la presión hidrostática capilar en el capilar sistémico son de 30 y sale con 17, pero en el caso glomerular, de acuerdo al libro, el Gano, no de acuerdo al Constance, ¿ya? Entra con 60 y sale con 58. Las presiones hidrostáticas del capilar, oncóticas, perdón, capilares, se mantienen igual, pero en este caso, como sale un porcentaje tan alto, entonces se concentra, se hemoconcentra, por así decirlo, la proteína, ¿no es cierto? Y entonces tengo mayor presión oncótica en el extremo eferente, lo cual ayuda a detener la filtración, ¿cierto? Después tenemos la presión hidrostática del intersticio, y acá obviamente el capilar glomerular son altos porque la cápsula de Bowman tiene volumen. Y la presión oncótica en el cápsula de Bowman es 0 porque las proteínas no pasan, ¿ya? Aquí está el coeficiente de reflexión, que es igual a 1, y aquí estaría la presión neta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el capilar sistémico yo tengo en el extremo arterial una presión neta de filtración de 5, y en el extremo venoso tengo una presión neta que me favorece la reabsorción de 7 milímetros de mercurio. En el caso del capilar glomerular tengo siempre presión de filtración positiva, ¿ya? Por lo tanto, en el capilar sistémico yo puedo hacer intercambio y en el capilar glomerular no hay intercambio, hay solo filtración.
Y acá está, esto ya lo conocen ustedes, así que no lo voy a explicar, cómo está el equilibrio de las fuerzas de Stalin, ¿no es cierto?, ganando las presiones hidrostáticas y presiones para sacar el fluido siempre hacia la filtración. Ya. Y acá está lo que acabamos de ver, cómo se relacionan, ¿no es cierto?, las distintas fuerzas y flujos con la fracción de filtración. Y acá es algo que a veces me preguntan algunos estudiantes, pero profe, ¿por qué cuando se contrae la arteria deferente va a aumentar la tasa de filtración glomerular? Aquí está la explicación, ¿ya? Es porque al aumentar la contracción de la arteriola eferente se produce un aumento de la presión hidrostática capilar. Es lo mismo que el aumento de la presión venosa. Ya si yo genero vasoconstricción en las venas, eso podría, por ejemplo, generarme un problema de aumentar la presión hidrostática en las venas, en los capilares, perdón. O, por ejemplo, si yo tengo una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Si es una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, derecha, voy a tener aumento en la presión río arriba, o sea, hacia atrás, en los capilares sistémicos. Si yo tengo una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en el lado izquierdo, el ventrículo izquierdo, voy a tener aumento de la presión hidrostática río arriba hacia el capilar pulmonares, ¿ya? Voy a tener edema pulmonar. Entonces, la misma situación. Aquí es como si tuviera yo una insuficiencia, no hay flujo, no hay un buen flujo. Y la presión hidrostática va a empezar a aumentar y va a salir fluido, ¿ya? Y eso es lo que hace que haya mayor tasa de filtración glomerular. Ya, y finalmente, esta clase tiene que terminar con dos pequeños bloques cortos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. Primero, ¿cómo se estima la tasa de filtración glomerular usando la creatininemia? ¿Ya? Eso es una cosa interesante que tenemos que aprender. Entonces, en primer lugar, hay una relación inversa entre la tasa de filtración glomerular y la concentración de creatinina. Es decir, a medida que va disminuyendo la tasa de filtración glomerular, la concentración de creatinina sérica aumenta. Entonces, esta curva es una curva inversa muy relevante para la clínica, ¿ya? Partimos con una persona normal, un riñón normal, una tasa de filtración glomerular normal con una concentración de 1 miligramo por decilitro de creatinina, lo cual es normal. Todo lo que estamos aquí probablemente tenemos 1 miligramo por decilitro de creatinina en nuestro plasma, ¿ya? Y probablemente todos tenemos una tasa de filtración glomerular cercana a 125. Quizás yo puedo tenerlo un poquito, tal vez, un poquito más baja, porque ya soy más viejo, ¿ya? Y especialmente lo más terrible pasa con las mujeres sobre 50 años, ¿ya? Es que ellas, por razones normales, que no se explica bien por qué, también su tasa de filtración glomerular empieza a disminuir desde los 50 años para adelante, ¿ya? Así que cuidado con eso. Ya. Y acá están los distintos niveles de falla renal, ¿ya? El nivel más alto, perdón, era 5. Yo tenía en la cabeza que era al revés, ya, pero no. El nivel más bajo sigue una lógica de los números, ¿ya? Entonces, el estado 1 es daño renal con una tasa de filtración glomerular normal, significa que tiene mayor o igual de 90 ml por minuto de tasa de filtración glomerular. Y vamos a llamar estado 1. Después viene el estado 2, donde hay un daño renal, pero con una tasa de filtración glomerular ligeramente disminuida. Y ahí vamos entre 60 y 89 ml por minuto de tasa de filtración glomerular. Después viene una tasa de filtración glomerular moderadamente disminuida entre 30 y 59. Después tenemos una tasa de filtración glomerular gravemente disminuida entre 15 a 29. Y finalmente tenemos una falla renal menor de 15, lo cual indica tasa de filtración glomerular menor de 15 o simplemente diálisis, que ya no hay función renal, ¿no es cierto? Ya. Esto, que es una descripción clínica, también se relaciona con una descripción relativamente un poco más fisiológica, que es la que está acá, ¿ya? Y aquí tendríamos otros estadios, pero que se van, como ustedes se dan cuenta, se van sobre la palma. Tendríamos una disminución de la reserva renal entre 120 y 80. Tendríamos insuficiencia renal entre 80 y 35. Tendríamos falla renal entre 35 y 10 y tendríamos debajo de 10 uremia, ¿ya? Esa sería la forma en que se puede ver por la alteración que se observa, ¿ya? En la disminución de la tasa de filtración. O también podemos estar por los estadios menores de 90, entre 89 y 90, el estado 2 y así, hasta el estado 1, que corresponde al de mayor. Y ahora entiendo por qué. Sí, aquí esto tiene un error. Miren, fíjense.
Dice 1, 2, 3 y después vuelve al 2 y termina en el 1. Me acabo de dar cuenta que estaba con ese error. Ya. Pero no, esto sigue este mismo esquema, ¿ya? Es grave mientras más grande sea el número, ¿ya? Entonces aquí este es 5 y este es 4, por favor, ¿ya? Bueno, acá tendríamos, y lo interesante de esto es lo siguiente. ¿Ya? Fíjense que la línea continua corresponde a la tasa de filtración glomerular. Esa es la línea de la tasa de filtración glomerular. Pero la línea punteada corresponde a la concentración a la creatininemia, ¿ya? Y aquí tenemos la creatininemia, como empieza a aumentar, ¿no es cierto? A medida que va disminuyendo la tasa de filtración glomerular. Y tengo un rango también, un rango de variabilidad en cada uno de estos estados, ¿ya? Eso es lo interesante. Ya, entonces, ¿cómo obtenemos el clearance de la creatinina? Ya. A ver, ¿qué más le puedo decir ya, después de todo lo que hemos aprendido hoy día? ¿Cómo obtendríamos el clearance de la creatinina? ¿Qué debemos hacer para sacar? Saber cuánta creatinina se forma en el músculo. Y luego ver cuánto sale la orina. En el día. Y eso tenemos una... ¿Es necesario saber cuánto sale del músculo o es necesario saber cuánto está en el plasma? En el plasma. Ya. Entonces tengo que medir la creatininemia plasmática. Primera cosa. Ya. ¿Qué más necesito para sacar el clearance renal de la creatinina? Saber cuánto se eliminó por la orina. ¿Cuánto se elimina por la orina? Y además, el flujo urinario. Perfecto. Multiplico la concentración urinaria por el flujo urinario y lo divido por la concentración plasmática y me da el clearance de la creatinina. ¿Ya? Eso muy bien. Entonces, ¿por qué yo quiero pedir un clearance de creatinina? ¿Cuáles serían las razones? Sería, por ejemplo, cuando yo quiero confirmar la insuficiencia renal. O cuando yo quiero ajustar dosis de drogas, o cuando quiero evaluar los avances de una terapia de una enfermedad que va progresiva. Yo quiero saber cómo va disminuyendo, ¿ya? Ya se puede hacer eso. ¿Por qué Ahora, las drogas pueden afectar en eso, en el clearance renal? ¿cómo? Es decir, ¿por qué las drogas pueden afectar en el clearance de la creatinina? No, las drogas no afectan el clearance, pero el clearance de creatinina te va a indicar si el riñón está funcionando mal, y si está funcionando mal, tú empiezas a ajustar las dosis de algunas drogas que pueden ser tóxicas. ¿Por qué? Porque tú sabes que esas drogas, si tienen tasas de filtración glomerular bajas, esas drogas no van a ser eliminadas por la orina. Yo necesito eliminar drogas, ¿ya? Y entonces tengo como todo un esquema terapéutico y digo, ya, yo a este paciente le puedo dar 100 miligramos de esto, este otro, pero si veo que el paciente tiene una enfermedad hepática que no puede hacer clearance hepático, voy a decir, uy, entonces esta persona va a tener una mayor biodisponibilidad de la droga, porque el hígado no lo va a inactivar. Va a tener mayor que una persona normal. O si yo digo, esta persona no puede eliminar el porcentaje que está calculado para la biodisponibilidad, no elimina el 10%, entonces yo voy a tener que disminuir la droga, la concentración que le doy. Porque sé que no elimina, y sé que no lo elimina por la orina, ni tampoco lo inactiva en el riñón, en el hígado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago en esos casos? Yo tengo que bajar la dosis de la droga que le estoy dando al paciente. Si no, la biodisponibilidad de esa droga para ese paciente va a ser mucho más alta. Es como que le estoy dando el doble. Por ejemplo, voy a decir algo fácil. Ya, entonces tengo que entender, yo tengo un paciente con esclerosis lateral amiotrófica y esa persona tiene debilidad muscular súper severa. Y le voy a dar un fármaco para anestésico, ¿ya? Entonces tengo que entender que esa anestesia, tengo que calcular si está bien su función renal, su función hepática, porque si tiene mal su función hepática, entonces le voy a dar un anestésico que probablemente va a tener mucha concentración y puede matar al paciente, ¿ya? O si el riñón no está funcionando bien, entonces voy a haber calculado mal la dosis que tengo que darle al paciente. Por eso que tiene que ajustarse las dosis dependiendo del clearance hepático o del clearance renal, ¿ya? También se llama clearance hepático, por si acaso, ¿ya? La metabolización hepática. Ya.
Entonces, ¿cómo calculamos, cómo parte el tema de la creatinina? Ya parte con la creatina muscular a través de la creatina fosfoquinasa, que forma creatina fosfato. Y tanto de la creatina como de la creatina fosfato se puede formar al día, 1 al 2% se transforma en creatinina. Esta creatinina sale al circulante y puede ser excretada, ¿no es cierto? O también puede, de alguna manera, ¿no es cierto?, ser transportada hacia el riñón, hacia el hígado y formar otra vez, ¿no es cierto?, creatina. Lo cual, es decir, no es que esta se recircule, sino que los aminoácidos también pueden ser transformados en creatina. Ese es el concepto, perdón, ¿ya? Entonces ya puedo liberar directamente el músculo o puedo biosintetizar la creatina a partir de los aminoácidos, ¿ya? Y en ese caso, lo que se forme de creatina o de creatinina, más bien dicho, perdón, se va a eliminar y eso me va a permitir tener un indicador de función renal, ¿ya? En el caso de los niños, tenemos rangos que son bajos, como se muestran acá. En el adulto, los rangos van en estos valores. En el hombre y en la mujer van un poquito más bajos, porque la mujer tiene menos masa muscular. Entonces, normalmente va a tener menos concentración de creatinina en el plasma. ¿Sí? ¿Qué pasa con las personas o las personas que consumen creatina? ¿Podrían tener mayor...? Sí, claro, claro. Todos los fisicoculturistas, los que tienen así grandes cantidades de músculo, tú les vas a encontrar una creatininemia más alta. Y en ese caso tú no puedes inferir de eso que tiene disminución de la función renal. Lo que sabes es que tiene mayor producción de creatinina. Al revés, si tienes una persona muy flaca, que no tiene musculatura, y tiene una creatinemia alta, tú inmediatamente debes inferir que esa persona está con falla renal. ¿Por qué? Porque como es flaca, debería tener una producción baja de creatinina. Entonces no debería tener una concentración alta, baja, porque tiene menos producción basal. Pero el fisiculturista tiene mucha producción basal de creatinina, ¿ya? Eso. Muy bien. Entonces, ¿cuándo está incrementada la creatininemia? En enfermedad renal, porque cae la excreción de creatinina, en necrosis muscular, porque aumenta la liberación, y en hipovolemia, porque hay hemoconcentración. ¿Ya? Esas tres condiciones me favorecen el aumento de la creatininemia. Profesor, ¿cuánto de creatina se elimina por la orina? ¿El porcentaje más o menos? Se elimina cercano a la tasa de filtración glomerular, ¿ya? O sea, en volumen se libera como un poco más de 100 ml de plasma son liberados por minuto de creatinina, y acuérdate que su concentración es de cerca de 1 miligramo por decilitro. Por lo tanto, yo diría que se está eliminando aproximadamente 0,2 miligramos por decilitro, una cosa así, o 0,1, 0,2 más o menos. ¿Ya? Eso. Gracias. Ya. Hay otro indicador que se usa a veces para entender estados de sobrehidratación o de deshidratación, que sería la relación Bond-creatinina, que debería estar cerca de 10 a 1. ¿Y por qué? Porque la creatinina es 1 y el Bond está cerca de 10. Así que por eso su relación debe ser cerca de 10 a 1. Pero si esta relación está mucho más alta, entonces significa que hay deshidratación, excesiva ingesta de proteína o falla renal. Si esta relación es baja, hay sobrehidratación, daño hepático y desnutrición, ¿ya? Ahora, el clearance estimado de creatinina se puede hacer a partir de la creatininemia. Es decir, yo solamente uso la creatininemia, lo coloco en una fórmula y desde ahí infiero un clearance de creatinina, ¿ya? ¿Cómo se llama la fórmula? Se llama la fórmula de Cockcroft-Gold, ¿ya? ¿Y cómo se hace? Se hace así: el peso de la persona por 140 menos su edad, dividido por 72, por la creatinina plasmacérica, ¿ya? Eso para hombres, y para mujeres lo mismo, pero multiplicado por 0,85, porque la mujer tiene un 15% menos, más o menos, de masa muscular. Entonces, de esta manera, ustedes solamente conociendo la creatinina sérica podrían decir un clearance estimado de esta persona, a partir de esta fórmula. ¿Ya? ¿Y cómo se comportan esto para en términos de su validez?
¿ya? Dependiendo de si es la fórmula de Cockcroft-Gault o son otras fórmulas, como esta de acá. Entonces, por ejemplo, para el caso de una filtración glomerular que va entre 15 y 60, la validez está bien para los dos tipos de mediciones. Cuando la tasa de filtración va entre 60 y 90, hay una pequeña infraestimación, ¿ya? De esta fórmula. Para la nefropatía diabética también hay infraestimación, pero ya mayor. Para diabéticos ancianos mayores de 70 también hay infraestimación. Para obesos hay sobreestimación y vamos a ver por qué. Y para filtraciones glomerulares menores a 15 también hay sobreestimación. Para jóvenes, sobreestimación. Y para trasplante tiene una baja validez, pero se usa esta otra fórmula, ¿no es cierto?, para hacer el cálculo. Ya. En niños, en vez de usar la fórmula de Cockcroft-Gault, se usa la fórmula de Schwartz, que significa que uso el cliente. ¿Cómo calculo el cliente de creatinina? Por una constante que tiene que ver con los niños, ¿no es cierto?, una constante de proporcionalidad, ¿ya? Por ejemplo, esta capa va a ser 0,33 si un niño va de 1 año y con bajo peso. Si un niño hasta 1 año normal, entonces sube a 4,25, etcétera, etcétera. Se multiplica por el alto y se divide por la concentración de creatinina. Y esa es la fórmula de Schwartz, que me da una estimación también del clearance de la creatinina a partir de la creatininemia. Y hay errores intrínsecos, por supuesto. Tanto la fórmula de Cockcroft-Gault como el clearance de creatinina sobreestiman la tasa de filtración glomerular, en general. Es una aproximación imperfecta que indica un clearance mayor al real, pero igual es útil para la clínica. ¿Y por qué hay errores? Porque hay asunciones implícitas en ambos métodos, que incluye la idea de que la producción de creatinina es proporcional a la masa muscular e igual a su excreción, ¿ya? Y los errores del clearance de creatinina pueden ocurrir por otros factores. Por ejemplo, si yo solamente coloco aquí la fórmula Cockcroft-Gault como una constante multiplicado por el peso y dividido por la creatininemia, entonces voy a entender que una persona, por ejemplo, que tenga un gran peso, va a hacer que este valor sea aumentado, si pesa mucho, ¿ya? O una persona que produzca mucha creatinina va a hacer que este valor disminuya. Entonces vamos a ver ejemplos de esta situación. Si una persona tiene, por ejemplo, malnutrición, si tiene cirrosis y no tiene producción adecuada de creatinina, ¿cómo esperarían encontrar la tasa de filtración glomerular de esta persona? La estimación que ustedes van a hacer a partir del clearance de creatinina estimado. Van a esperar que este valor sea inferior a lo normal, porque tengo menos producción de creatinina. Si este valor es inferior a lo normal, entonces este clearance va a ser una sobreestimación de la tasa de filtración glomerular, ¿vale? Entonces, en este caso, yo voy a tener una caída de la creatininemia y este valor entonces va a aumentar, ¿no es cierto? Voy a tener, en ese caso, una sobreestimación. Si la persona es muy pesada, ¿no es cierto? Entonces voy a tener también, voy a tener un clearance estimado alto. Voy a pensar que hay un buen clearance. Y eso estaría en error también, ¿ya? Si la persona es vegetariana, también va a disminuir su nivel de creatinina y yo voy a pensar que tiene un clearance alto por esa misma razón, ¿ya? Y es incorrecto. Ya. El levantador de pesas, que tiene mucha concentración de creatinina, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar que tiene un clearance estimado bajo, porque este valor alto va a disminuirme el clearance. Entonces voy a pensar, uy, tiene una falla renal. No, porque su clearance estimado está estimado en ese caso, ¿ya? Ya. Y sigamos, una persona que come mucha carne le va a pasar lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿dónde nosotros deberíamos esperar tener niveles bajos de creatinina? En pacientes con poca masa muscular, en pacientes ya que están a punto de morirse, caquéticos, súper flaquitos, pacientes amputados, pacientes con enfermedad muscular, niños o personas ancianas. En general, con estas personas yo esperaría encontrar su creatinina o su creatininemia baja. Por lo tanto, si un paciente con estos se presenta con niveles considerados normales de creatinina, uno no puede descartar función renal alterada, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente amputado, yo voy, le tomo la creatinemia y me tiene 1 miligramo por decilitro. Yo digo normal. No, no es normal. Porque esa persona tiene un porcentaje, un 20% de su peso
ya no está produciendo creatinina. Entonces tiene mucho. Al tener uno, tiene mucho. ¿Ya? Así. Cosas como esa. Y la mejor forma de mirarlo sería este caso clínico que está aquí. ¿Ya? Usted supongamos que es un nefrólogo y llega en la mañana un musculoso de 20 años y quiere un certificado médico para trabajo. Y llega después una viejita de 70 años y a los dos tienen la misma creatininemia. ¿Ya? A los dos le da lo mismo. 1.4 miligramos por decilitro. ¿Qué dicen ustedes de los dos? La abuelita está mal, pues, porque tiene una creatinemia muy elevada. La abuelita está súper mal. ¿Y el musculoso cómo está? Está bien porque tiene mucha masa muscular. Está bien, porque tiene mucha masa muscular, está produciendo mucha creatinina, entonces no hay problema con eso. Perfecto. Entonces, para el joven con gran masa muscular, los resultados no deberían representar una disminución del clearance, dado que la producción de creatinina está aumentada. Ocupado, llame después. Ya. Se espera, por lo tanto, que tenga una tasa de filtración normal. Para la anciana, poca masa, ¿no es cierto? Y sabiendo que la tasa de filtración glomerular disminuye de los 50 años, sus resultados indican una gran reducción en el clearance de creatinina. Y esta reducción se espera que sea aproximadamente un 50%, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para una persona que tenga 1 miligramo por decilitro, uno pensaría que es normal si es sano, pero si el hombre es delgado, añoso, etcétera, podría reflejar una pérdida, o sea, caída de su tasa de filtración. De hecho, estudios poblacionales, comparando la tasa de filtración glomerular medida con la creatinemia, dicen que cuando la creatinemia es de 1.1, el 10% de los hombres y el 50% de las mujeres tienen una tasa de filtración glomerular anormal, ¿ya? Cuando la creatinemia es de 1,5, el 50% de los hombres y el 90% de las mujeres tienen tasa de filtración glomerular anormal, ¿ya? Es bien interesante ese concepto, que es un concepto clínico, ¿ya? Aquí se lo voy a dejar para que lo vean. Este es un buen videito, ¿no es cierto?, de las estimaciones y cómo se hacen y qué significa. Y para terminar, vamos a relacionar el clearance de la creatinina con la insuficiencia renal aguda. ¿Y cómo se puede ver esto? En un hombre adulto, la producción normal de creatinina por día es acerca de 30 miligramos por kilo, ¿ya? Pero si hay función renal normal, la tasa de filtración glomerular, la concentración de creatinina va a quedar entre 0,6 y 1,3. En cuanto apenas haya falla renal, la concentración de creatinina va a empezar a aumentar entre 1 a 2 miligramos por decilitro por día. Es decir, llega el paciente con 1,5, el día 0, el día 1 de estar hospitalizado ya le subió, por ejemplo, 1, llega a 2,5, y el día 3 a 3,5. Entonces va subiendo 1 miligramo por decilitro por día en falla aguda. Si hubiese no falla aguda y hubiese un poquito más de función, entonces ese aumento no va a ser tan grande, no va a ser de 1, va a ser a lo mejor de 0,5, 0,2. Pero si el aumento fuera mayor a 3 miligramos por decilitro por cada día, llega al día 1 con 1,5 y el día 2 tienes 4,5, eso está aumentando muy rápido. Y eso significa catabolismo severo o rhabdomiolisis, o enfermedad muscular en general, ¿ya? Hacia el plasma. Y el esquema general y final sería este, ¿no es cierto?, donde tendríamos que la falla renal aguda la voy a considerar cuando estamos con tasa de filtración glomerular debajo de 25 ml por minuto, ¿ya? Entonces equivale a una caída muy grande, probablemente mayor del 20%, ¿no es cierto?, de la función, y podría ser por 3 causas: por una causa prerrenal, una causa intrarrenal o una causa postrenal. En el caso de la prerrenal significa que tiene que ocurrir algo en el cuerpo, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, o tiene que haber una isquemia, o puede haber una hipoxia porque estoy en altura. Ya todas esas cosas son prerrenales. En el caso de la renal significa que tiene que fallar algo adentro del riñón. El glomérulo está mal, hay una precipitación de proteína dentro de los túbulos, hay una glomerulonefritis,
hay necrosis tubular aguda, hay antibióticos, ¿ya? Todas esas cosas pueden estar ocurriendo y estar bloqueando entonces el flujo adentro del riñón, ¿ya? Y eso también puede generar una caída de la tasa de filtración glomerular. O puede ser por renal, que significa que va desde el uréter para abajo, ¿no es cierto? De la pérdida renal para abajo, perdón, aquí, ¿no es cierto? Y eso puede ser por cálculos, que son la litiasis, o la hiperplasia prostática benigna, ¿ya? O cualquier otra enfermedad que esté, ¿no es cierto?, alterando el vaciamiento de la vejiga, o, ¿no es cierto?, esté alterando los uréteres, etcétera, ¿ya? Entonces ahí sería postrenal, porque sería una situación obstructiva en ese caso, es obstructiva, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Al caer, entonces, la tasa de filtración glomerular, se va a activar el sistema de retroalimentación tubuloglomerular, ¿no es cierto? Entre ellos, ese sistema va a aumentar la producción de sistema de arenina angiotensina aldosterona, aumento de la ADH, edema, etc. Pero si la causa de la hipoperfusión es la caída de la presión arterial, entonces va a generar una vasoconstricción simpática de la arteriola aferente, y eso también va a hacer caer la filtración glomerular. En el caso de la falla renal crónica, lo que cae es a un 25% de la masa renal funcional. Y es causado fundamentalmente por las tres primeras causas que están aquí: diabetes, hipertensión o amiloidosis, ¿ya? Y estas causas son causas en que la persona va perdiendo, esto sería irreversible. En este caso pueden ser situaciones reversibles y puedo volver a tener función renal normal. En este caso ya estamos frente a una situación absolutamente irreversible que va a cursar con anemia, uremia, hipercalemia, acidosis, hipervolemia, edema, hipertensión, hiperaldosteronismo, osteodistrofia, ¿ya? Y ahora sí termino y nos vamos al Kahoot, porque creo que estamos, sí, alcanzamos. Hay dos síndromes súper famosos, uno del síndrome nefrítico y nefrótico, son muy parecidos, ¿ya? Las manifestaciones son parecidas, pero la diferencia es que el nefrítico presenta hematuria y el nefrótico no, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Y la otra diferencia es que la proteinuria y edema no son masivos en el nefrítico, pero sí son masivos en el nefrótico, ¿ya? El nefrítico, ¿por qué se produce? Por una ruptura inflamatoria del capilar glomerular, que permite la salida de sangre del espacio urinario. Y en el caso del nefrótico, ¿qué pasa? Hay un aumento de la permeabilidad a la proteína y se genera fundamentalmente proteinuria. Entonces, en el caso de la proteinuria, va a haber una proteinuria masiva, mayor a 3.5 a 4 gramos de proteína por día, una hipoalbuminemia, que cae a menos de 3 gramos por decilitro, edema generalizado porque ha caído la presión osmótica capilar, hiperlipidemia e hipercolesterolemia porque aumenta la síntesis de lipoproteínas hepáticas, y lipiduria porque hay mayor cantidad de lípidos en la orina. Y la relación del síndrome nefrótico con sus alteraciones observables es que la permeabilidad de las proteínas del riñón cae, lo cual hace que las proteínas aparezcan en la orina y hace que la albuminia plasmática disminuya, hipoalbuminemia, lo cual estimula la síntesis de proteínas o lipoproteínas del hígado, que va a generar lipiduria. Pero por el otro caso, en el caso de la fuerza de Stalin, hace que caiga la presión oncótica capilar, lo cual favorece la filtración y la entrada de volumen a los intersticios, generando edema, ¿ya? Aquí hay un video que van a poder ver la diferencia entre las dos situaciones. Y eso sería. Entonces ahora vamos a ver cuánto de esto que acabamos de ver retuvieron en sus cabecitas, ¿ya? Profesor, me quedó una pequeña pregunta. Dígamelo. ¿Se puede decir que hay una falla renal si hay una persona que quizás su riñón está funcionando normalmente, pero tiene un déficit muscular o algo así que está produciendo mucha creatinina o cosas así, pero sus riñones funcionan normal? ¿Uno puede decir es falla renal o no? No, ahí no hay falla renal. Ya, porque por definición tú estás diciendo que está funcionando. Sí, por definición está funcionando, pero cuando se haga el examen uno va a ver que, por ejemplo, la creatinina está más elevada, pero es porque hubo una sobreproducción, más que quizá porque el riñón estaba mal. Exacto, eso es. Hubo sobreproducción, no porque el riñón no está excretando, ¿ya? Entonces un doctor, ¿cómo puede decir, no, esto no es falla renal, a pesar de que la creatinina está elevada? ¿Cómo por puede? la clínica, porque mira,
en general, la clínica siempre manda, ¿ya? La clínica es lo más importante, más importante que el resultado del laboratorio, ¿ya? Si un médico que tiene experiencia y sabe que tiene positivos y que es muy coloso, ese médico sabe que ese paciente no es un paciente renal, normalmente. Sí va a tener un clearance bajo porque va a parecer que tiene una producción alta de creatinina y una creatinemia alta. Entonces va a parecer como que el riñón no está excretando la creatinina. Pero es verdad, en ese caso se sabe que lo que está pasando es que él está disminuyendo su producción. O sea, está aumentando la producción mucho de su creatinina. Y eso es lo que está alterando el problema, ¿ya? Así que un médico con experiencia sabe que eso es así. Y entonces eso va a ser de acuerdo también al diagnóstico, todo eso, más que solamente el resultado del laboratorio. Sí, exactamente, ¿ya? Ya, gracias, profesor, gracias. Bien, muy bien. Ay, pero no sé qué es lo que me quieras. ¿Por qué no puedo ver mi internet? ¿Qué pasa? Sí, pero algo pasa que no puedo abrir el Kahoot. Ahí está. Oh, no sé qué estaba haciendo. Bueno. Ya, ahí. Pero ahora no lo estoy compartiendo. Ya capté ya lo que está pasando. Lo estoy compartiendo. Ya, ahí sí. Aquí está la clase 2. Ahí. Play. Clase. Ahí viene el pic. Ya, entonces ahora tengo que compartirlo. Eso es lo que me falta. Espera un poquito. Tengo que hacer esto. Ya, ahí sí, ya. 858-6085. 858-6085. Le pido disculpas por la clase, yo creo que es una clase muy densa, ¿ya? Así que disculpas, pero así es la vida nomás. El objetivo de la clase era asustarlos, no. Cumplió el objetivo, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Ya, a ver, aquí hay firma de 25 personas y aquí hay 30, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser eso? Los que están en el Zoom, tiene razón. Pero los que están en el Zoom también, verdad que ellos también se pueden conectar. Ya, perfecto. Muy bien. Buena conclusión. Ya, me gustó. Ya, ¿partimos? Ya, partimos. Ya. ¿Va a ganar? Hagan sus apuestas. ¿Lalín? ¿La Dani? ¿La Zachary? ¿No? ¿La Dafne? Oh. Ya, vamos. Ya, que gane el más mejor. Uy, qué rápido. Está bien. Esa pregunta es para aprender las neuronas, ¿no? Oye, Andrés, córtala. Pues. ¿Estáis listos para apretar el botón ahí? ¿Cómo es la cosa? No puede ser. Hay que esperar un poco.
Ya, aprendizaje, por favor. ¿Ah? Si tiene clearance igual a 0, significa que no puede ser excretado. Si no tiene clearance. Claro. O sea, podría ser filtrada, podría, pero se la absorbería toda. Entonces no es excretada. Lo importante es que no es excretada. Y por eso le da el clearance igual a 0. ¿Vale? Ya. Oh, Rocío. ¿Quién lo fuera a imaginar? Ah. Muy bien, ¿ya ve cómo están aprendiendo? Ya, está bien eso. Wow. Ya. Muy bien. Es verdadero, ¿no es cierto? Porque esa es la fórmula de clearance. Está justo, es directamente proporcional. Muy bien. Wow. Ya veamos. Muy bien. Muy bien. Wow. Ya. Genial. Felicitaciones. Súper bien. Felicitaciones. Bien. Muy bien. Ya, así yo puedo estimar la tasa de filtración si yo sé el flujo plasmático y la fracción de filtración. ¿Cierto? Que es lo que hicimos al principio. Muy bien. Arteriola aferente. ¿No es cierto? Esa es la respuesta correcta. Wow.
Genial, ya, súper bien. Es falso, porque la adrenalina vasocontrae y la prostaglandina vasodilatan, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Oh, ya. Es correcto, son vasoconstrictores, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Ya. Está ahí, on fire, Máximo. Bien, bueno, esto que está ahí es muy interesante, el punto de vista que usted a un paciente le van a dar dopamina, usted a un paciente van a evitar que pierda la prostaglandina, porque no le van a dar AINES, ¿entienden? Para proteger el riñón. Eso es interesante, clínicamente. Muy bien. Ya. Y quedan dos nomás. Muy bien. Ya, a ver, aquí el último, veamos quién gana. Era muy fácil eso. Podio, a ver. Tercer lugar, Matías. Muy bien, Matías. Ya. Constanza Ibáñez, bien. ¿Y quién ganó? ¡Tarán! Máximo. Ya. Felicitaciones a los ganadores. Y Rocío también con Bárbara, me parece. Ya, chicos, entonces estamos listos, nos podemos ir. Yo voy a quedarme hasta que se grabe porque se demora como 5 minutos en grabarse, así que